A estribor, el barrio latino era el enclave de las tradicionales universidades donde los estudios se realizaban en latín. Son parvis vient du mot paradis. Il est le point kilométrique zéro de toutes les nationales. Vous apercevez le long du quai la statue de l'empereur. Zero for the national road system. On the waterfront, you can see the statue of Charlemagne, Emperor of Europe. Below ground, traces of ancient places of worship. Nuestra Señora de París. El Parvis es el punto kilométrico cero de las rutas nacionales francesas. La estatua que podemos apreciar es la del emperador Carlomagno. Las excavaciones realizadas permitieron descubrir vestigios de culturas antiguas. Notre Dame 寺院です。大聖堂の前がフランス各地への距離の出発点となっています。カール大帝の彫像があります。地下には生物室があります。Notre-Dame de Paris fut construite en 1163 par le génial architecte Villard de Homécourt pour l'évêque Maurice de Sully. C'est une cathédrale symbolique de la période gothique, comme celle de Chartres, Amiens et Reims. Notre-Dame de Paris was constructed for the first time from 1163 by the architect Villard de Homécourt for the Bishop Maurice de Sully. 代表的な作品です。L'hanno buttata perché non la consideravano la patria del re. Allora nel 1163 un famoso vescovo ha deciso di ricostruirla, però i lavori cominciarono nel 1200 di ricostruzione. A estribor es un museo al aire libre donde se pueden apreciar esculturas contemporáneas expuestas en los jardines. En segundo plano, antiguamente fue el Jardín Real de Plantas Medicinales creado por Luis XIII en el siglo XVII. 右に見えるのが彫刻美術館です。後ろには17世紀にルイ13世のもとに作られた植物園と国立自然史博物館があります。Saint-Paul et l'Arsenal, devenu bibliothèque. To starboard, the Marais Quarter. On this former marshland, whence it gets its name, which means the marsh, stands a succession of mansions which are now museums. The Hôtel de Sens, the Hôtel de Carnavalet, etc. And don't miss the dome of the Church of St. Paul and the Arsenal, which is now a library. Inside, the organ of Couperin. A estribor, la iglesia San Gervasio. La construcción de esta iglesia se extendió durante un largo periodo. En su interior es posible admirar varios vitrales y pinturas. Port, place de l'Hôtel de Ville. C'était à l'origine un port, la Grève. C'est là que se créa la municipalité de Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'Hôtel de It was rebuilt soon after and inaugurated in 1882. A estribor, la plaza del ayuntamiento. En sus orígenes fue un puerto llamado La Grève. Fue un importante centro de actividades comerciales, fundamentalmente en la época en que todo el comercio y el abastecimiento de París se realizaba por vía marítima. Conserjería. Vestigio del palacio de los primeros reyes de Francia, la conserjería fue transformada en prisión en la época de la Revolución Francesa. La sala de guardia y la sala de los gendarmes nos presentan columnas, pilares, bóvedas y ojivas de gran valor. bénéficiait d'importantes donations. To starboard, the Palace of the Louvre. A babor, la Torre Eiffel. Fue diseñada y concebida para la Exposición Universal de principios de siglo por el ingeniero Gustavo Eiffel. Actualmente es el monumento más visitado, más fotografiado. Desde el tercer piso se ofrece ante nosotros una espléndida vista de la capital. 左にエッフェル塔が見えます。今世紀初め、義士エッフェルによってパリ万国博を記念して建てられました。鋼鉄の3層構造で、第一次大戦より現在まで通信塔として使われています。天気の良い日には最上階からパリ中が眺められます。À tribord, quartier de Chaillot, la colline aux 8 musées.
Son palais abrite les musées de l'homme, de la marine, des monuments français et du cinéma. Ce quartier abrite aussi de nombreuses ambassades et résidences. To starboard, the Chaillot Quarter, 8 Museum Hill. Chaillot Palace houses the museums of mankind, of the navy, of French monuments, and of the cinema. There are also many embassies and private residences here. A estribor, el barrio Chaillot alberga actualmente el Museo del Hombre, el de la Marina, el de los Monumentos de Francia y el del Cine. La visita comprende también el Teatro de Chaillot, la Explanada de los Derechos del Hombre y los Juegos de Agua. 右にシャイヨー地区が見えます。8つの博物館の他とも呼ばれました。シャイヨー宮は1937年の博覧会場として建てられ、今日では人類博物館などの4つの博物館が入っています。この地区には大使館や官邸が数多くあります。È bella, che è da rimanere senza... C'è la bandiera della Francia. No, ma così non la vediamo manco con la macchina così da vicino. Perché che non scatta più? È forte. È chiuso. Stringiti Roberto. Forse l'abbiamo vista un'andata questo lato. No. Ma si può fumare qua sopra? Prendi la mia borsa, va. Dormi, Marcellina. Pont de Bir Hakeim. Son nom vient de la bataille de 1942 et des quelques Français libres de Koenig. The Pont de Bir Hakeim. It is named after the battle